te tienen que operar, morís en la capital, cantaba Pablo Estramín en el 92. Si te tienen que operar, morís en la capital. Y 20 años después, la realidad le sigue dando la razón. Si usted tiene un infarto y está en el interior del país, debe ser trasladado a Montevideo, porque solo en la capital se hacen cateterismos y angioplastias. Pero, ¿por qué a un paciente que tiene un infarto se le debe realizar estos procedimientos? El infarto de miocardio requiere un tratamiento de reperfusión, o sea, cuando un infarto se produce se tapa una arteria, eso es lo habitual, el mecanismo habitual de producción de infarto es ese, y cuando se tapa una arteria lo que hay que hacer es destaparlas. El tratamiento principal del manejo del infarto pasa por destapar la arteria que se tapó en el momento que se produce el infarto. Y para destapar la arteria hay dos alternativas, una que es la mecánica y otra que es la farmacológica. De esas dos alternativas hay evidencia de que la mejor es la mecánica, o sea, es mejor hacer una angioplastia que hacer trombólíticos. El tema son los recursos con que contamos para hacer una angioplastia, porque la angioplastia requiere una infraestructura tecnológica que no todo el mundo dispone. Para un trombolítico los recursos son mucho menos exigentes, ¿no? O sea, pues el trombolítico es un medicamento que se da en un determinado momento, en un determinado plazo, pero todos sabemos, a partir de la evidencia disponible de hace varios años, de que la angioplastia es mejor que el trombolítico en el tratamiento del infarto. Y eso redunda en reducción de mortalidad. O sea, se muere menos gente con una angioplastia que con otro tipo de tratamiento. Eso es muy claro, eso no está fuera de discusión. El cateterismo cardíaco se realiza con la finalidad de detectar posibles obstrucciones de las arterias coronarias. Dura entre 45 y 60 minutos y el paciente solo recibe anestesia local. El catéter es introducido por la muñeca o la ingle en la arteria seleccionada hasta el corazón y se inyecta un contraste que, mediante rayos X, permite visualizar en una pantalla las diferentes estructuras del corazón. Si se diagnostica una enfermedad de las arterias coronarias, se puede realizar una o varias angioplastias. La angioplastia utiliza el mismo acceso para introducir un catéter especial hasta el origen de la arteria enferma. Ese catéter lleva un balón que, una vez inflado, abre la arteria tapada y normaliza el flujo sanguíneo. 490 kilómetros separan Salto de Montevideo y esa es la distancia que algunos pacientes en ambulancia tienen que hacer para salvar su vida. Hugo Rolón vive en Salto y en los últimos 20 años debió ser trasladado varias veces a Montevideo, con el corazón en la boca. ¿Cuántas veces tuviste que viajar a Montevideo para hacerte tratamientos por tu problema cardíaco? Bueno, puedo decirte 6 o 7. En el 90, el primero por la operación. En el 95, por otra yo le digo desbalanceo, pero no es correcto, por otra falla en el corazón, en el 95. Y ahí me hicieron 2 angioplastias. En el 99 tuve un infarto de miocardio no Q, afectó una parte de la punta del corazón, una parte pequeña, se necrosó, bueno, y eso me fue tomado a tiempo acá, y con los fibronilíticos evitaron que progresara el infarto y como se dice, compensaron. Y de allí me tuvieron que llevar con un médico en la ambulancia, en los 500 kilómetros, y con un enfermero y obviamente el chofer, que también es enfermero. Así que fue en una situación muy delicada. Pero allá me hicieron 2 angioplastias. En el 99 de agosto, en septiembre volví a CTI y ahí volvieron a enviarme y allá dijeron, con usted no podemos hacer más nada. Volví en octubre, otra vez, descompensación coronaria, otra vez a CTI, y ahí mi médico me dice, te voy a cambiar de IMAE, te voy a llevar a otro, con otro que puede solucionarte ese problema. Y el problema era muy grave. Te ponen en la ambulancia y vas al piso de la ambulancia, ¿no? Ahí te abrigan de abajo, del costado. Permitieron que fuera mi señora conmigo al lado, iba mi cardiólogo, iba el enfermero y el chofer enfermero. Y el cardiólogo vigilando mi situación, porque era una situación gravísima. En ese 99 fui agosto, septiembre y octubre. En 3 meses fui en ambulancia. Después, eso fue en el 99. En el 2003, otra vez a Montevideo en ambulancia para otras angioplastias. Y en el 2008, otra vez, pero esta vez no en ambulancia, para otras 2 angioplastias más. O sea, que ya tengo 9 angioplastias y 4 bypass. Y siempre viajando a 500 kilómetros, pudiendo, si es que hubiera acá los recursos, pudiendo hacerse acá.
porque acá hay muchísima gente que está en mis condiciones. No debo ser el único que tiene más de 4 angioplastias, o de 2, o de 3, o tal vez haya sido operado 2 veces, y siempre a Montevideo. Como dice la canción de Pablo Estramín, morís en la capital. ¿La conocés? Morís en la capital. Si te tienen que operar, morís en la capital. Dentro de todo, Hugo tuvo la ventaja de vivir en una ciudad del interior del país como Salto, pero la realidad se torna mucho más compleja para quienes viven en el campo del interior profundo, y de esto da cuenta Ramón Soto, quien es médico rural en Valentín, a 80 kilómetros de la capital salteña. Pero nos ha tocado justamente un infarto, que en el momento de pasar el electro, el doctor que está del otro lado, en Montevideo, nos avisa que el paciente está infartando en ese momento. ¿Y qué haces? Y bueno, hay medidas inmediatas de hacerle un soporte de estabilización, de calmar el dolor, aportar oxígeno, implementarle una medicación para tratar de mejorar la circulación y salir al centro de referencia más cercano, que el nuestro en este caso es Salto. ¿Que tenés cuánto tiempo en ambulancia y cuántos kilómetros? Son 80 kilómetros y según, como ustedes vieron, la ruta se está teniendo arreglos y depende, pero en el entorno desde la salida acá de la policlínica hasta ingresar al centro de segundo nivel, y estaríamos más o menos en una hora. Una hora. Siempre y cuando tengas ambulancia acá en la policlínica. Claro, si está la ambulancia, y si no está la ambulancia, hacemos como cualquier vecino. Lo cargamos en nuestro auto y salimos, como ha pasado. ¿Tuviste algún caso que vos recuerdes que digas, este paciente no llega ni a hacer los 80 kilómetros? Y sí, muchas veces. De hecho, digo, por suerte o no sé, la suerte, no me gusta decir suerte, pero en camino se nos falleció solo un paciente, pero hemos llegado a lugares con los pacientes que han fallecido por la gravedad, a veces por la demora, eso nunca uno puede saber, pero estamos en una ruta nacional de alto riesgo, entonces si uno cada vez que sale, aparte al trabajar en soledad, uno reconoce sus propias limitaciones. En septiembre de 2010, el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, visitó el departamento de Salto. Anunció que el gobierno había tomado la decisión de habilitar la instalación de 2 centros cardiológicos al norte del Río Negro para tratar a los pacientes que tuvieran infartos agudos. Pero hasta ahora la promesa de instalar uno en un centro privado de Salto y otro en el hospital de Tacuarembó no se concretó y nadie explicó por qué. Y hemos tenido siempre una respuesta que se ha ido dilatando en el tiempo, en la cual al principio, bueno, en fin, iban los expedientes, venían, se faltaban, digamos, datos, venían, se les llenaban los datos, se iban. Digamos, lo que estuvo más próximo, digamos, a concreción fue hace un tiempo. Digo, acá esto se acompañó además después por movimientos hasta popular, porque, digamos, la población un poco se agregó o se motivó también con este tipo de inquietud. Y lo que más cerca estuvo fue en el ministerio creo que fue de Olesker, en la cual nosotros tuvimos verbalmente el enunciado de que se iba a hacer un centro cardiovascular en Tacuarembó y en Salto. Y que ese iba a tener carácter mixto. En el tiempo se fue dilatando, después no se concretó. Nosotros lo que queríamos era tener una línea, digamos, de parte del ministerio escrita. El hospital de Tacuarembó también viene reclamando la posibilidad de hacer angioplastias y cateterismos. El director del centro, Ciro Ferreira, sigue esperando que el gobierno lo apruebe. La verdad es que nosotros lo que tenemos junto con Salto, el presidente lo ha dicho, pedimos la habilitación para hacer cateterismo y en el caso nuestro además cirugía cardíaca, porque nosotros tenemos que hacer cateterismo para salvar gente, porque se muere la gente del norte. Ya lo hicimos, Tacuarembó ya lo hizo, se hizo cateterismo, pero tiene que habilitar el fondo de recursos, un IMAE, que puede ser único, pueden ser 2, uno para Salto y otro para acá, y el presidente ya dijo que sí, que está de acuerdo con que se haga, ¿verdad? Pero claro, la forma no se ha instrumentado, ¿verdad?
para que eso sea financiado por el Fondo Nacional, porque si no, ¿cómo le pagás a los técnicos? Y esto se viene reclamando de la administración que estaba María Julia Muñoz. La cirujana cardíaca Elena Murguía operó hace 2 años en Tacuarembó y afirma que la no instalación del centro responde a una decisión política. Realmente no entendemos. El problema es un problema de decisión política, porque los recursos están, la estructura está. Nosotros tenemos hasta equipamiento que hemos dejado hace 2 años en el hospital de Tacuarembó del instituto con el que hicimos la cirugía y podríamos mañana hacer procedimientos allá si hubiera voluntad política de hacerlo. Para saber por qué la decisión anunciada hace 2 años quedó en la nada, Santo y Seña consultó a Víctor Tonto, quien hasta hace un mes era el presidente del Fondo Nacional de Recursos, el organismo estatal encargado de financiar estos procedimientos médicos. Se hicieron los estudios, se verificaron que aproximadamente al norte del Río Negro anualmente son entre 700 y 800 casos que ameritarían una actuación, digamos, un procedimiento cardiovascular, no importa de qué tipo por ahora, y que esa era la población más o menos que podía ser atendida en el norte. ¿Qué se le transmitió desde el Fondo Nacional de Recursos al Poder Ejecutivo? Que 2 no eran convenientes, que 1 podía ser conveniente, podía ser, pero que en última instancia no cambiaba mucho la situación epidemiológica de los pacientes o de los usuarios de cualquiera de los sistemas al norte del Río Negro. Hay muchísima gente que está en mis condiciones. No debo ser el único que tiene más de 4 angioplastias. Hemos llegado a lugares con los pacientes que han fallecido. Se entendía de que implementando la alternativa terapéutica de fibrinolíticos y teniendo siempre las posibilidades del traslado a Montevideo, se podía proseguir por ahora sin abrir un nuevo centro. ¿Es necesario un IMAE cardiológico al norte del país? Sí, es necesario, especialmente para la urgencia.